Buenos días tengan todos ustedes. Hoy, y al igual que hace 2 años, el dar la bienvenida a nuestras sesiones extraordinarias siempre ha sido un honor. Hoy estamos en nuestra penúltima sesión de esta mesa directiva 2024-2026 y hoy, 1 de noviembre, pues tenemos nuestra sesión extraordinaria con un tema muy interesante, apasionante, de hecho, que es la enfermedad de injerto contra huésped. Y para ello, pues le agradecemos al doctor Sergio Ignacio Inclán Alarcón, quien va a coordinar esta sesión. Y también, pues es un honor para mí presentar a la doctora Valentina Jiménez Santolines, quien ella nos va a presentar también los retos que tenemos especiales en los pacientes pediátricos. Y también a un gran amigo, el doctor Marco Alejandro Jiménez Ochoa, que nos va a presentar la prevención y el tratamiento de la enfermedad de injerto contra huésped, pero será el doctor Sergio Ignacio Inclán quien va a hacer la presentación de estos grandes ponentes nacionales que tenemos el día de hoy. Y pues ojalá que cumpla con la expectativa de todos ustedes y muchas gracias por reunirse en sábado a las 10 de la mañana. Siempre pues es dejar de hacer otras actividades como de descanso para estar aquí en la academia. Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos a esta nuestra penúltima sesión académica extraordinaria titulada Enfermedad de injerto contra huésped, la cual estamos muy contentos de compartir con ustedes el día de hoy. Recordándoles a ustedes que todavía tenemos otra sesión extraordinaria el próximo 12 de noviembre titulada Mieloma múltiple en recaída, para la cual también solicitamos su asistencia y su participación. Obviamente agradecemos siempre el apoyo restricto a nuestros patrocinadores, en esta ocasión a Novartis. Le agradecemos siempre su apoyo. Y vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy con el doctor Marco Alejandro Jiménez Ochoa. Él es médico adscrito de la Unidad de Trasplante del Centro Médico Nacional del Siglo XXI. Es profesor titular de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene múltiples publicaciones acerca de trasplante particularmente. El día de hoy nos va a platicar acerca de la prevención y del tratamiento de la enfermedad de injerto contra huésped crónica, de la cual esperamos poder sacar el máximo provecho de sus conocimientos. Posteriormente, la doctora Valentín Jiménez, quien es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Medicina y es profesora del Servicio de Hematología del Hospital Universitario y también miembro de la Sociedad Internacional Pediátrica de Oncología y de la Sociedad Americana de Hematología, quien nos platicará el día de hoy acerca de los retos especiales en estos pacientes pediátricos, en lo cual siempre es un gran reto, sobre todo por el tipo de evidencia que tenemos y siempre es una población un poco más restringida en los clinical trials, etcétera. Estoy seguro que también podremos sacar el máximo provecho de su experiencia. Les recuerdo también que hay que descargar nuestra constancia al finalizar nuestra sesión. Esto es muy importante, ya que estas no se quedan resguardadas en el sistema, por lo cual, para que las podamos hacer válidas, necesitamos que ustedes las descarguen antes de finalizar la sesión. Por último, les recuerdo que también nos apoyen a calificar y a mejorar estas sesiones con nuestra encuesta de calidad. Este código QR aparecerá al final también de las diapositivas y de la presentación para que ustedes puedan ayudarnos con esta tarea de mejora en nuestras sesiones. Y sin más preámbulo, pues les agradezco a todos su asistencia, los invito a permanecer conectados y por favor a participar al final de las sesiones con sus preguntas para explotar al máximo la experiencia de nuestros extraordinarios ponentes. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a la AME por la invitación a participar en esta sesión y también muchas gracias a la doctora Ángeles y al doctor Sergio por la presentación. Y sí, sábado en la mañana es un momento difícil para tener sesiones, pero intentaremos que sea de lo más productivo posible. El tema de la sesión que voy a dar hoy es profilaxis y tratamiento de la enfermedad del injerto en contra del huésped. La imagen que ven al fondo es una de mis cosas favoritas, que es la célula T en contacto con la célula dendrítica, especialmente esta presentación antigénica que ocurre a través del complejo mayor de histocompatibilidad.
que es la base del inicio de la enfermedad de injerto en contra del huésped. Entonces, vamos a empezar. Conflicto de intereses y la agenda. En estos minutos vamos a hablar de generalidades de epidemiología de la H, profilaxis de la enfermedad de injerto en contra del huésped y tanto el tratamiento como la enfermedad de injerto en contra del huésped aguda como crónica. Empezamos con la parte de generalidades. Bueno, como saben, la enfermedad de injerto en contra del huésped es la respuesta inmune que nos da los linfocitos del donador con el tejido del receptor y es la principal limitante del trasplante o era la principal limitante del trasplante hace muchos años. Actualmente es algo que tenemos en cuenta muy frecuentemente, pero cuando empezó el trasplante, la H era lo que detenía a los médicos a continuar haciendo trasplantes. El mecanismo inmune que incluye una célula convencional, un linfocito gamma delta, y su presentación antigénica a través de una célula presentadora de antígeno tiene un mecanismo muy similar al reconocimiento de la leucemia. Entonces, el mecanismo del el efecto injerto en contra de tumor es algo que no podemos separar completamente de la enfermedad de injerto en contra del huésped. Entonces, es muy relevante estos dos mecanismos. La H la podemos clasificar de acuerdo a criterios de la NIH y básicamente son criterios que son clínicos. El H agudo usualmente clásico ocurre dentro de los primeros 100 días, aunque esto no es totalmente categórico y las manifestaciones usualmente son inflamatorias. Y el H crónico ocurre después del día 100 del trasplante de manera clásica, pero si ocurre antes se puede llamar superpuesto. Y las manifestaciones más que inflamatorias son fibróticas. Y para hacer el diagnóstico correcto, en el H agudo solo bastan datos compatibles clínicos, más o menos si tenemos la posibilidad de tener una biopsia en el momento adecuado. Y en el H crónico, realmente con datos clínicos es suficiente para hacer el diagnóstico. Cuando es un diagnóstico diferencial complicado, pues la biopsia también podría ser de utilidad, pero basta un dato clínico para decir que tenemos enfermedad de injerto en contra del receptor. Y bueno, a veces para los que vemos trasplante parece sencillo decir es H agudo, es H crónico, pero siempre están estos casos donde uno no sabe bien exactamente qué son. Pero como pueden ver en la imagen, la enfermedad de injerto en contra del huésped aguda es roja, caliente, dolorosa, pruriginosa, rápida. Ocurre en las palmas de las manos, detrás de las orejas, y es muy característica. Y la crónica tiene estas características de liquenificación, pérdida de la función, también puede haber un poco de prurito y usualmente tiene un avance más insidioso. Y la diferencia radica en que uno la toca. Si la toca y es dura y rasposa, pues estamos hablando de H crónica. La cutánea es la forma más fácil de verla, pero realmente tenemos muchas variantes de la enfermedad de injerto en contra del huésped. Ojalá y fuera tan fácil como ver una foto y decir esto es esto. Sí tiene sus retos diagnósticos, pero el motivo de la sesión pues es hablar acerca de la prevención y el tratamiento. Y voy a darles un poquito de datos nacionales. Este artículo que se realizó en nuestro hospital de 2018 a 2022 con un 34% de haploidénticos cuyo objetivo fue ver la supervivencia y las causas de muerte, pues vemos que la mayor parte de los pacientes que se trasplantaron en este periodo de tiempo fueron leucemias linfoblásticas agudas, seguidas de leucemia mieloblástica aguda, la mayoría son mieloablativos, las dosis de CD34 pues igual 5.5, 6.3 y hablando de enfermedad de injerto en contra del receptor aguda, encontramos en 43% de los casos en idéntico y muy parecido en el haploidéntico, y en cambio en crónica más o menos un 50% de los casos en idéntico y 40% en crónica, con una diferencia. Esto es importante porque en el haploidéntico pues utilizamos la ciclofosfamida post-trasplante, que es una de las herramientas que cada vez se utilizan más para prevenir la enfermedad de injerto en contra del receptor. Y hablando de epidemiología nacional, pero hablando de estudios multicéntricos, este año presentamos el grupo colaborativo del IMSS en trasplante, que incluye al Centro Médico La Raza, el Centro Médico Monterrey y a la UMAE de Puebla, con las unidades de trasplante más productivas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Llevamos un cartel a la AME
con la unión de 434 trasplantes en un periodo de 2018 a 2024. De estos, pues son datos muy relevantes epidemiológicos nacionales. Podemos ver que lo que más trasplantamos entre todos los centros es leucemia linfoblástica aguda, seguida de leucemia mieloblástica aguda, tanto en idéntico como en haploidéntico, y de ahí pues ya hay un montón de diagnósticos más. Lo que más hacemos, seguimos siendo mieloablativos porque nuestra población es muy joven, la mediana de edad son 30 años, y los acondicionamientos son básicamente mieloablativos en la mayor parte de los casos. BUSI-2, BUSI-Flu, MEL-Flu son de los acondicionamientos que más utilizamos. Y podemos ver la diferencia entre los días de injerto. El injerto mieloide fue promedio el día 13 en el trasplante idéntico y en el 16 en el trasplante haploidéntico. Y lo relevante para esta sesión es que, bueno, en el H agudo, hasta un 50% de los pacientes presentaron H agudo en el seguimiento, y solo 94 en haploidéntico, que son resultados muy parecidos, y no hay diferencias. En cuanto al H crónico, pues tenemos que 97 pacientes idénticos y 61 pacientes haploidénticos presentaron estos mismos datos. Y como podemos ver, sí hay una diferencia, y probablemente eso se deba al uso de ciclofosfamida post-trasplante, que quizás con los años, cuando dejamos de utilizar esquemas más convencionales de profilaxis, estos resultados no tendrían por qué ser así, sino que tendrían que ser cada vez mejores. Y podemos ver nuestra tasa de supervivencia global de estos 434 pacientes, que está cerca del 60%, pues que son datos bastante alentadores para la población que se trasplanta en el país. Y bueno, hablando de epidemiología, pues seguimos con la profilaxis. Y bueno, hay un paradigma de qué es la profilaxis y cómo lo tenemos que hacer, porque los últimos 30 años la profilaxis ha sido muy, muy, muy parecida. Entonces, siempre tenemos en la cabeza contra qué tenemos que comparar. Y bueno, en trasplante idéntico, el inhibidor de calcineurina con metotrexate y mantenimiento post-trasplante con inhibidor de calcineurina ha sido el estándar hasta hace unos años. En el idéntico no relacionado, pues es parecido, pero se agrega globulina titimocito. Y en el haploidéntico, pues tenemos la ciclofosfamida post-trasplante. Y ya desde hace unos años atrás, vamos a ver ahorita los artículos, pero en intensidad reducida, se demostró el beneficio de utilizar ciclo post-trasplante, e incluso en trasplantes relacionados. Y también hay cosas interesantes porque hay otros medicamentos con nuevos mecanismos de acción como el abatacept, que cada vez encuentra un lugar más para la profilaxis de la enfermedad de injerto en contra del huésped. Y bien, a lo largo del tiempo, como les comentaba, podemos ver la imagen. La ciclosporina con metotrexate data ahí del 86, del 85, y pues los cambios importantes probablemente es que cerca del 2010 se agregó la globulina antitimocito, y los últimos avances es el uso de la ciclopos en idénticos y el uso del abatacept, que son las cosas que vemos más al final de la línea. ¿Y por qué cambiar la profilaxis de enfermedad de injerto en contra del huésped? ¿Por qué si lo hacemos tan bien? Pues en realidad es que ya conocemos los resultados que dan nuestros esquemas de profilaxis, y estos son estudios grandes de New England, donde podemos ver que la tasa de enfermedad de injerto en contra de huésped crónica con ciclosporina metotrexate a 24 meses, pues está cerca del 70%. Y del mismo modo, utilizando tacrolimus, metotrexate, pues las tasas siguen exageradamente altas, y aunque los pacientes pueden sobrevivir, pues conforme uno se adentra más a este mundo de ver pacientes trasplantados todo el tiempo, pues más que hablar de supervivencia, pues nos interesa muchísimo la calidad de vida de estos pacientes que estamos llevando a trasplante. Entonces, estos son los datos que ya tenemos, esto es lo que hacemos de manera convencional. Entonces, pues la ciclofosfamida post-trasplante tiene ya bastantes años intentando llegar a un lugar en este nicho del trasplante idéntico. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio multicéntrico fase 3, donde se vio en trasplantes idénticos relacionados en Estados Unidos y Alemania, cuyo diagnóstico era malignidad, donde se comparó CD34 selección. Ya ven que es un esquema de... La selección es un esquema profiláctico, la ciclofosfamida post-trasplante y el esquema convencional de tacrolimus metotrexate. Y en este, pues podemos ver que la mortalidad relacionada a trasplante pues puede ser mejor, y la enfermedad de injerto en contra del huésped, la ciclo sola no fue mejor que el tacrolimus metotrexate.
También en estos gráficos, en otro artículo, un estudio retrospectivo, donde aparte de la cicloposomía post-trasplante sola, más inmunosupresión, que fue la diferencia con el artículo anterior, este grupo de trabajo de leucemias agudas de la EBMT publicó 423 pacientes de 153 centros y el objetivo fue medir la supervivencia libre de enfermedad injerto en contra del huésped y la supervivencia global. Y podemos ver que la ciclofosfamida post-trasplante más el uso de dos inmunosupresores, es decir, tacrolimus, micofenolato, mejoró la supervivencia global. Y aunque no hubo diferencias en data de H crónica, pues la supervivencia global sí fue mejor, sí fue mejor. Y el H extenso, en ese artículo que se clasificó todavía como extenso, también fue mejor. Y pues hace 2 años tenemos este artículo que se publicó en New England del doctor Bolaños, donde es un ensayo clínico multicéntrico fase 3 que se hizo en Estados Unidos en pacientes con HLA idéntico que pueden ser relacionados o no, donde se compararon dos esquemas de profilaxis, que es el esquema convencional que utilizamos en la mayoría de los centros, que es tacrolimus metotrexate, con tacrolimus, micofenolato y la ciclofosfamida post-trasplante. Y el objetivo de este estudio fue ver la supervivencia libre de enfermedad injerto en contra del huésped y recaída. Y pues podemos ver claramente que el objetivo de esta supervivencia libre de H y recaída, pues a una diferencia a 12 meses, hay una diferencia importante de esto. Y hablando de la mediana de esta supervivencia, pues tenemos aquí 50% y pues nos vamos hasta acá. El 50% no se alcanzó en el brazo de la ciclofosfamida post-trasplante. El asunto con este ensayo es que utilizó intensidad reducida. Sí, como sabemos en México, lo que más utilizamos es mieloablativo, pero los resultados son súper interesantes. Hay menores tasas de enfermedad de injerto en contra del huésped grado agudo, grado 3, 4, y también mucho menor enfermedad de injerto en contra del huésped crónico, con PES que son completamente significativas. ¿Sí? Podemos ver los gráficos, la H aguda y la H crónica, cómo hay más en el grupo que utiliza tratamiento convencional y la mortalidad relacionada al trasplante y la recaída pues fueron muy parecidas. Sin embargo, recientemente en EJA de este año y a mediados de este año se publicó otro ensayo en New England utilizando ciclofosfamida post-trasplante en idéntico y este es un estudio fase 3 donde sí utilizan pacientes con acondicionamientos mieloablativos. Entonces, ya sabiendo que en intensidad reducida es el estándar de tratamiento, pues en mieloablativos, este estudio se hizo en Australia, incluyó 134 pacientes y de igual malignidades, ¿sí? Donde se aleatorizaron con el grupo experimental que incluía ciclofosfamida post-trasplante y solamente ciclosporina, que esto es muy interesante, no incluyen micofenolato, y el grupo convencional, que es la ciclofosfamida y ciclosporina y el metrotexate. Y muy interesante es que recortaron la inmunosupresión. Al día 90 empezaron el descenso. Y en estos podemos ver que hubo un 44% de trasplantes mieloablativos y el desenlace primario fue definitivamente el mismo que utilizaron en el anterior, la supervivencia libre de H y libre de recaída. Y aquí claramente podemos ver que en esta supervivencia libre de H y recaída a 48 meses hay una diferencia abismal entre el grupo experimental y el grupo estándar que tuvieron mucho menos enfermedad injerto en contra de huésped. Y en cuanto a la supervivencia global, pues la supervivencia global fue discretamente mejor en el grupo experimental. Entonces, mejoró la supervivencia libre de H y recaída sin comprometer la recaída ni la supervivencia global. Entonces, este estudio tiene un impacto clínico alto y es completamente utilizable en nuestro medio actual. Entonces, la ciclofosfamida post-trasplante en idéntico poco a poco la hemos ido migrando porque no es tan fácil cuando uno tiene un grupo de trasplante y muchos pacientes.
cualquier cambio que uno haga en sus esquemas de profilaxis, pues se verá el impacto a 2 años. Nosotros lentamente hemos ido migrando a algunos pacientes ya a esto, pero con esta información reciente, lo más probable es que pues todos los pacientes deberían recibir ciclofosfamida post-trasplante, sabiendo también los riesgos de aumento de infecciones y aumento de transfusiones y quizás un retraso de algunos días del injerto, pero en general la supervivencia libre de H y recaída es mucho mejor. Y por otro lado tenemos el Abatacept, que el Abatacept es un medicamento innovador que no es tan nuevo, pero tiene pocos años utilizándose de manera intencionada a través de ensayos clínicos en enfermedad de injerto en contra del huésped. El Abatacept es un agonista CD80-CD86, recordando que para esta presentación antigénica y especialmente para la activación de los linfocitos, la célula presentadora de antígeno necesita coestimuladores y en este caso la célula presentadora de antígeno tiene el CD80 que normalmente se une a CD28 para la activación. Pero nuestras linfocito T también tiene receptores inhibidores, que en este caso es el CTLA4. Pues el Abatacept es un mimético de estos receptores inhibidores y pues se une directamente al CD80 de la célula presentadora de antígeno, y esto quiere decir que aunque se presente a través del complejo principal de histocompatibilidad y el TCR el antígeno al linfocito T, si se inhibe la respuesta a través de receptores inhibidores, pues no va a haber una expansión de linfocitos, lo cual, ni una activación, lo cual permite que se controle la respuesta de la enfermedad de injerto en cuanto a la previene bastante bien. Y desde el 2021 este medicamento fue aprobado junto con metrotexate, inhibidor de calcinurina, para la profilaxis de la enfermedad de injerto en contra del huésped. Y fue aprobada por este artículo donde podemos ver que la incidencia acumulada de grados graves de enfermedad de injerto en contra del huésped agudo fue en placebo mayor que en enfermedad que utilizando Abatacept. Y el esquema de Abatacept incluye 10 miligramos por kilo intravenoso en los días -1, al menos en este ensayo, +5, +14 y +28, y un mantenimiento con ciclosporina y metrotexate. Y sin embargo, el Abatacept ha trascendido un poco esta barrera del idéntico y también ya tenemos esquemas combinados con ciclo post-trasplante, que son las estrategias que mayor han tenido evidencia. Y este ensayo, que es el CAST, que es un ensayo unicéntrico, que es un ensayo 1b2 de septiembre del 2020 a agosto del 2022, que incluyó 46 pacientes, utilizando un esquema de ciclo post-trasplante en sus días 3 y 4, pero en el día 5 pues utiliza Abatacept, en el día 14 utiliza Abatacept, en el día 28 utiliza Abatacept, en el día 56 utiliza Abatacept, y bien, al día 90 disminuimos el resto de la inmunosupresión. Y con eso podemos ver, este es un estudio que no tiene otro brazo, tasas de enfermedad injerto en contra del huésped agudas y crónicas y graves muy bajas, menores del 5%. Estos resultados son bastante alentadores y ya hay resultados de estudios fase 3. Entonces el Abatacept bastante interesante, hay que seguirlo viendo en los siguientes artículos, pero es de lo nuevo que viene. Y bien, la profilaxis es lo más importante para que un paciente no caiga en la enfermedad injerto en contra del huésped grave. Y bueno, pues si ya tenemos enfermedad injerto en contra del huésped con los esquemas de profilaxis, tenemos que conocer acerca de los tratamientos que tenemos. Entonces, el tratamiento estándar para la enfermedad injerto en contra del huésped aguda, de acuerdo a su sistema de clasificación, dependiendo del grado, pues se emplea en primera línea esteroide sistémico y la dosis inicial podría ser de 2 miligramos por kilo o su equivalente en prednisona, especialmente en los grados avanzados. Si tenemos un grado 2, pues probablemente lo mejor sea empezar con 1 miligramo por kilo, así damos menos inmunosupresión del paciente, pero hay que vigilar todos los tiempos por ver si no requiere más dosis de esteroide. Y grado 1 al paciente, pues la mayoría de las veces optimizamos la profilaxis que esté utilizando o damos tratamiento tópico y nos va muy bien. En grado 2, cutáneo gástrico, podemos utilizar dosis bajas de esteroide. Y bueno, sirolimus ya se ha posicionado como un tratamiento para un grado leve si no queremos utilizar esteroide.
si no tiene datos de gravedad esta enfermedad injerto en contra del huésped. Y bueno, siempre hay que utilizar los esteroides no absorbibles, la budesonida, y siempre intentar tratamiento tópico para no dar inmunosupresión sistémica, porque en cuanto uno empieza el inmunosupresor, pues empiezan a llegar las infecciones, especialmente las reactivaciones virales, dependiendo de qué profilaxis usen para las reactivaciones virales. En cuanto a las definiciones, es indispensable conocer cuándo una H es refractaria a esteroides y normalmente utilizamos los criterios de la NIH del 2018 y progresión después de 3 a 5 días. Por eso es bien importante estar bien vigilando al paciente que empezamos el esteroide para la H, porque si no funciona entre 3 y 5 días o progresa, pues hay que cambiar de línea de tratamiento. Falla la mejoría entre 5 y 7, o sea, quiere decir que no le pasó nada en 7 días, hay que cambiar el tratamiento. O una respuesta incompleta en 28 días, hay que cambiar el tratamiento. Y del mismo modo, si después de 8 semanas de esteroides sigue con respuesta parcial en 2 meses, hay que cambiar de tratamiento. O si no podemos bajar la dosis de 10 miligramos por metro de prednisona o que rebrota la enfermedad injerto contra el huésped después de la bajada, pues hay que pensar en segundas líneas de tratamiento. Y para las segundas líneas, pues hay un estudio fase 3 que es el REACH-2, donde es un estudio multicéntrico donde se comparó la mejor terapia disponible contra ruxolitinib. Y pues se vio en estos pacientes que las mejores respuestas, tanto más durables como más profundas, eran con el ruxolitinib, con el inhibidor de JAK2, y el tratamiento contra el que más se comparó en este ensayo fue contra la fotoaféresis. Entonces, esto lo posicionó al ruxolitinib como un tratamiento para un fase 3 para una H refractaria a esteroides. Y pues tenemos otros tratamientos como el trasplante de microbiota, que el problema es cuando fallan los pacientes a ruxolitinib o van progresando a través del tiempo, pues tiene uno que tener otras estrategias. El leche intestinal es el más temido y nosotros hemos tenido buena experiencia con el trasplante de microbiota. Es un procedimiento sencillo, usualmente con bajas complicaciones, y ya hay ensayos acerca de esto. Hay un ensayo fase 2, el Heracles, que incluyó 24 pacientes donde solo se dio trasplante de microbiota y no se dio otra línea adicional. Y las respuestas globales fueron de 58. Cuando se vio que era córtico resistente y se diagnosticó, pues se dio la primera dosis de la microbiota y luego se dieron otras 2 dosis más. Y al día 28 midieron la respuesta. Y es bastante bueno que solo con la microbiota, sin ningún otro inmunosupresor extra, pues tuviera respuestas globales de hasta un 58%. Y pues hay una lista de medicamentos que se pueden utilizar para enfermedad injerto en contra de obesidad aguda, refractaria a esteroides, incluyendo tacrolimus, ciclosporina, etanercept, infliximab, que es de las otras cosas que de repente hemos llegado a utilizar anecdóticamente entre los años. Yo creo que en los últimos 5 o 6 años máximo he tenido 2 pacientes que han utilizado infliximab de todos los que han tenido enfermedad injerta en contra del huésped intestinal. Micofenolato, entre otros medicamentos. Y bueno, para la enfermedad injerta en contra del huésped crónica también hay que consultar los guías de manejo de la EBMT publicadas en 2024, y del mismo modo el esteroide es la primera línea de tratamiento, y en caso de que sea enfermedad injerta en contra del huésped grave se puede agregar inhibidor de calcineurin si es que no estaba tomando. Si ocurre sobre la profilaxis, pues la verdad es que no hay tanto caso en agregarlo, porque ocurrió sobre la misma. Y cuando hay enfermedad pulmonar, así como la intestinal aguda, pues hay que usar esteroides no absorbibles. Aquí es importante utilizar el esquema FAM. Y segunda línea, ruxolitinib. Y hay que recordar también los criterios de enfermedad injerta en contra de refractaria en crónico, porque aquí necesitas darle al menos 2 semanas al paciente. No es como en el otro que a los 3, 5 días, 7 días ya estás vigilando. Lo normal, yo lo que hago es los doy el esteroide, lo cito en 2 semanas y ahí decides si vamos a mover o no vamos a mover el tratamiento. Y la verdad es que a la mayoría de pacientes le va bastante bien. O no poder disminuir la prednisona a 0.25 por kilo debido a progresión en al menos 2 intentos, porque luego es muy frecuente que pasa la H, le quitas el esteroide y rebota la H. Y en segunda línea, pues tenemos 4 medicamentos aprobados por la FDA. En México hay 3. Ibrutinib, que es un inhibidor de la Bruton sinasa, que tiene también un mecanismo de acción un poco dual, inhibe la Bruton sinasa
y también es un inhibidor de ITK. Y con esto disminuye la producción de citocinas y disminuye la proliferación de los linfocitos. Esto es muy bueno para linfocitos B. Belumosudil, que también tiene un mecanismo de acción dual, solo que este mecanismo al inhibir la ROC2 sinasa, disminuye la producción de STAT5 y con eso tenemos mecanismos antiproliferativos de los linfocitos, pero también el inhibir la ROC2 sinasa disminuye la probabilidad de que un paciente tenga fibrosis. Entonces es un medicamento indicado para revertir la fibrosis de la enfermedad de injerto en contra del huésped, que ahorita tiene poco que se aprobó en México. Y el ruxolitinib, que tenemos ya más experiencia porque ya tiene más años de aprobación, pero es un inhibidor de la JAK1 y 2. Y pues eso hace que se disminuya el STAT y sin STAT pues no hay proliferación. Entonces al final de cuentas pues también es un medicamento que es un antiinflamatorio potente. En México no lo tenemos, pero en Estados Unidos ya se aprobó el laxatilimab, que es un medicamento intravenoso, que es su ventaja y que inhibe eh, la activación de monocitos y macrófagos y también parece que va a ser muy útil para la fibrosis. Los ensayos que autorizaron estos medicamentos, pues tenemos el REACH 3 para ruxolitinib, donde en 2021 se le autorizaron los pacientes, igual que en el estudio pasado, Ruxo contra el mejor tratamiento disponible, y podemos ver pues los buenos resultados que hay con estos medicamentos. En cambio, el ibrutinib fue autorizado con un estudio fase 1b2 con 42 sujetos, donde se utilizó 420 miligramos de ibrutinib diarios y podemos ver buenas respuestas parciales. En el subanálisis de las respuestas incluye que los pacientes que más respondieron son de piel y mucosas y pues siempre hay que tener mucho cuidado con ibrutinib por las toxicidades infecciosas. Las infecciones fúngicas son una de las que peligran más. Y el libro quizás no tiene tantos estudios, pero ya hay estudios de experiencia clínica de la vida real en los centros. Por ejemplo, este estudio donde en 17 centros se utilizó ibrutinib, una mediana de 18 meses después de la enfermedad de injerto en contra de huésped crónica refractaria, y en segunda línea en 26% y en tercera línea hasta en un 30%. Y pues las respuestas globales fueron del 56%. Sin embargo, pues que la probabilidad de que queden a 2 años con el mismo tratamiento es cerca de un 25% y bastantes pacientes descontinuaron por progresión o toxicidad. Y como les decía, el belumosudil tiene dos mecanismos de acción. Disminuye de acuerdo con la ROC2 sinasa, disminuye que el linfocito se vaya hacia un fenotipo TH17 que es inflamatorio y aumenta los linfocitos reguladores y esto permite que haya una disminución de la inflamación. Y por otro lado, la señalización de la ROC2 disminuye la fibrosis. ¿Sí? Este medicamento fue aprobado por la COFEPRIS en agosto de 2024, después de 2 líneas de terapia sistémica. Y este fue aprobado por un estudio fase 2 donde se comparan dos dosis diferentes de belumosudil y cuyo objetivo principal fue ver la respuesta global ante cualquier tiempo. Y entonces, donde se ve que tiene más efectividad, pues es en articulaciones, en gastrointestinal, pero pues donde hay bastante interés es en las buenas respuestas que ha tenido para pulmonar, donde es un H de difícil tratamiento. Y pues el Laxatilimab, tenemos un New England del 2024 que se une al CSF1 que impide la activación de los macrófagos y monocitos. Es un estudio de fase 2 también aleatorizado de 121 centros y pues la dosis empleada 0.03 cada 2 semanas. Y también podemos ver que gastrointestinal es como que el nicho principal y pues la piel no es como que el nicho principal, que es interesante también ver las diferentes respuestas en sitios de acuerdo al medicamento. En nuestro hospital tenemos experiencia con ruxolitinib en 220 alotransplantes, cuyo objetivo fue evaluar la respuesta a la segunda línea. Encontramos que tuvimos 48 pacientes con enfermedad de injerto en contra del huésped refractaria, eso quiere decir que son 22% de los pacientes. Excluimos a los que fueron agudos, que son muy poquitos, la verdad es que tenemos muy poco
H agudo refractario, el crónico es mucho más común. La mediana fueron 38 años, la mayoría fueron hombres. Ese trabajo también lo presentamos en cartel, en la AME de Puerto Vallarta. La mayoría fue leucemia linfoblástica aguda. Eh, la gravedad de la H crónica, la mayoría fue grave, pero tuvimos bastantes pacientes con moderado. Y los esquemas de acondicionamiento más comunes pues fueron mieloablativos, especialmente BUCI2, y bien relevante que el H refractario en nuestro centro es muchísimo más común, 80% contra 20 en pacientes con idéntico. Yo creo que ahí se resalta mucho más el papel de la ciclofosfamida post-trasplante en estos pacientes. La supervivencia global de todos los pacientes con el administración de ruxolitinib fue de un 85% y los órganos que más tenían H refractaria pues fueron cutáneo, ocular, oral, que es muy parecido a la población internacional, hepático, pulmonar, tubo digestivo. La mortalidad fueron 4 pacientes por recaída, 2 pacientes por progresión de la H y un paciente que desafortunadamente falleció después de un traumatismo. Y en cuanto a las respuestas a 3 meses, pues tenemos una buena porción de pacientes con respuesta parcial, casi un 50%, y un 38% de pacientes con respuesta completa y un 12% de pacientes con progresión. Y de las cosas más relevantes es que hasta un 63% suspendieron el esteroide con una mediana de 5 meses y un 60% pudieron suspender otros inhibidores de calcinurina, que en nuestro centro utilizamos muchos sirolimus, hasta 7 meses. Y 59% lograron suspender el ruxolitinib y la mediana de uso en el hospital son 11 meses. Prácticamente los pacientes duran un año en tratamiento para intentar poderlo suspender y de estos pacientes 4 reiniciaron el tratamiento con buenas respuestas después de reiniciarlos. Ya para concluir, pues la enfermedad de injerto en contra del huésped es una complicación muy común que la vemos en muchos centros de trasplante de manera rutinaria y es muy relevante apegarse a los criterios diagnósticos y estandarizados para definir los tratamientos y las siguientes líneas para no dar más toxicidad, menos toxicidad. Y el tratamiento de primera línea consiste en esteroide. Segunda línea, el que tiene mayor evidencia es ruxolitinib y de ahí tenemos excelentes buenas opciones como belumosudil o ibrutinib. Y existen otros tratamientos novedosos cuyo papel está por verse. Y yo creo que lo más relevante es que hay que empezar a acostumbrarnos a utilizar ciclopost en idénticos. Y eso sería todo. A mi centro de trabajo, el Hospital de Especialidades, recordar siempre que el trasplante es un trabajo en equipo. Arriba estamos los médicos que estamos en trasplante, abajo mis compañeros, médicos residentes y mi jefe, el doctor Raúl Martínez. Muchas gracias por su atención. Hola, buenos días. Un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación para participar este día con un tema tan interesante como es el H. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, en cuanto a los retos para el trasplante en México, la tasa de trasplante en América Latina todos sabemos que es mucho menor de lo que se hace en Europa y en América es alrededor de 6 a 8 veces más baja y la densidad de equipos preparados para realizar este tipo de procedimientos, tanto trasplante como terapia celular, también es menor, de 3 a 4 veces menor. Obviamente todo esto va a estar influenciado por varios factores como una cobertura financiera, el acceso a trasplante, la infraestructura, soporte y tratamiento de complicaciones como es el hecho. Y la situación es que el acceso a trasplante en hematología, como les comentaba, principalmente en la región de Latinoamérica, no es estándar o no es para todos los pacientes. Y es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, por lo menos en el centro en el que yo me encuentro, hasta el 40% de los pacientes vienen de otro estado y alrededor de 2% incluso vienen del extranjero. Y es algo que debemos de considerar porque hay países en Latinoamérica en donde sencillamente no hay unidades de trasplante. O el entrenamiento de estas unidades, muchos de los médicos tienen que salir al extranjero para entrenarse. Entonces, el poder trasplantar a un paciente que viene de otro país en donde no tiene acceso a este tipo de unidades y surge la complicación de enfermedad de injerto contra huésped es algo que nosotros tenemos que considerar. Y esta es una encuesta del EBMT en donde ellos se dieron a la tarea de ver qué era lo que sucedía en cuanto al entrenamiento de los especialistas en trasplante y terapia celular después de la carrera de medicina. Y lo que podemos ver es que es bastante variable. O sea, por lo menos en esta tabla
se puede ver como para España e Italia el entrenamiento puede llevar alrededor de 6 años. Otros países como Reino Unido y Sudáfrica puede ser de 11 a 14 años. Y el entrenamiento no solo es variable en cuanto a la duración, sino también al tipo de entrenamiento. Por lo menos para algunos de estos países el entrenamiento, parte de sus rotaciones incluye un entrenamiento en el área de adultos, rotaciones por laboratorio, por terapia celular, pero no es un estándar a nivel mundial. Y claro que esto va a tener una influencia en cómo se tratan a los pacientes y en la cantidad de equipos de trasplantes que se forman. Entonces, ya conocemos que los factores de riesgo, principalmente para el área de pediatría y también para adultos, el número uno, pues es la incompatibilidad del HLA entre el donador y el receptor, que en ocasiones sí nosotros podemos llegar a modificar siempre y cuando tengamos acceso a los recursos. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos una familia, ¿verdad? Podemos a lo mejor empezar entre los hermanos y luego los papás, y también aquellos hospitales que tienen acceso a donadores no relacionados, pero en ocasiones ese no es el escenario y el paciente se presenta con un único familiar y ese hospital no tiene acceso a donadores no relacionados. Entonces nosotros no podemos tener una influencia en la selección del donador. La del receptor, ya sabemos que la edad, entre más joven sea el donador, vamos a tener mejores desenlaces. Daño previo al tracto gastrointestinal también es un factor muy importante para el desarrollo de enfermedad de injerto contra huésped, sobre todo aguda. Y dentro de los donadores, sabemos que las mamás que son multíparas, cuando ellas son las donadoras para un receptor masculino, es uno de los principales factores para el desarrollo de enfermedad de injerto contra huésped. Otros en lo que nosotros podemos llegar a controlar es la fuente del injerto, la dosis de CD34 y el acondicionamiento con TBI. El escenario de enfermedad de injerto contra huésped es algo muy complejo. Anteriormente nosotros teníamos la clasificación de que si se presentaba antes del día 100 estábamos hablando de una enfermedad de injerto contra huésped aguda y que después de era enfermedad de injerto contra huésped crónico. Hoy sabemos que no necesariamente es así, que tenemos escenarios o pacientes que se presentan con manifestaciones agudas más allá del día 100, así como pacientes que tienen manifestaciones de injerto crónico antes del día 100. Lo cual se vuelve un reto, sobre todo para los equipos de trasplante, ¿verdad? Y principalmente el agudo va a tener manifestaciones en piel, gastrointestinal y hígado, y el crónico ya vemos que involucra mayor cantidad de órganos. Entonces, ante este escenario tan complejo, y como yo les acabo de platicar, que el entrenamiento es tan variable en las diferentes unidades, claro que se vuelve un reto cuando muchos de estos pacientes vienen a las unidades de trasplantes y tienen que regresar a su sitio de origen, porque sería muy difícil para ellos prácticamente estar un año cerca de la unidad de trasplante y quién es el equipo que va a atender al paciente. De forma histórica, sabemos que la profilaxis para enfermedad de injerto contra huésped se basaba principalmente en un inhibidor de calcineurina más metrotexate o micofenolato y ciclopos. Esto iba a depender la profilaxis principalmente del tipo de donador que nosotros estábamos seleccionando. Y para injerto agudo de primera línea, el manejo con esteroides, como lo platicó ahorita Marco en la plática anterior, y en crónico nuestras opciones seguían siendo esteroides, un inhibidor de calcineurina y micofenolato para algunas patologías principalmente. Y este escenario fue así prácticamente hasta hace muy poco. En los últimos 5 o 7 años es cuando ha surgido todas estas nuevas medicamentos u opciones terapéuticas para la mayoría de los pacientes. La verdad es muy reciente todo lo que les voy a presentar a continuación. Entonces, ¿qué tenemos ahora nosotros en profilaxis? Como mencionaba Marco, el Abatacept fue aprobado en el 2021 para prevención de injerto en adultos y niños mayores de 2 años, pero es algo que es muy reciente. En agudo, que tenemos ahora, aquellos que son refractarios a esteroides, buenas, excelentes respuestas con ruxolitinib. Obviamente eso va a depender de que el centro tenga acceso a ese medicamento. No es un medicamento que sea económico y no necesariamente todos los centros disponen de ellos. Este fue aprobado en el 2019 en adultos y niños mayores de 12 años. Y para el crónico ya tenemos un poco más de líneas de tratamiento. En cuanto a segunda línea, tenemos que el ibrutinib fue aprobado en el 2017 y Ruxo
el 2021 para niños mayores de 12 años. Ya en terceras líneas de tratamiento tenemos belumosudil, aprobado en el 2021 en adultos y niños, y la fotoféresis extracorpórea. A continuación les voy a presentar estudios en pediatría en donde nos muestran los desenlaces con este tipo de profilaxis o incorporación de estos nuevos medicamentos. Este estudio es de Abatacept para reducir, principalmente se hizo en pacientes con beta-talasemia mayor con un esquema de acondicionamiento basado en busulfán, fludara y tiotepa. Fueron 32 pacientes en una corte retrospectiva, tenían diagnóstico de beta-talasemia mayor, todos eran menores de 21 años. Ellos utilizaron un acondicionamiento mieloablativo y los donadores que tenían seleccionados en esta corte, algunos fueron HLA idénticos, relacionados y no relacionados. Ellos utilizaron fuente cordón y médula ósea. Ellos tenían previamente en el histórico una enfermedad de injerto contra huésped agudo que andaba alrededor del 40%, grado 2 a 4, y 17% entre 3 y 4. Eso para no relacionados, y en relacionados la verdad era muy parecido, 38%. Como les comenté, el acondicionamiento era basado en busulfán, fludarabina y tiotepa. Y la corte eran 8 pacientes con la profilaxis estándar, que era ciclosporina y prednisona, y 24 pacientes en el grupo Abatacept. Ellos iniciaron Abatacept en el -1, luego dieron una dosis en el +5, +14, prácticamente en los primeros 30 días. ¿Qué podemos ver nosotros? Como en el grupo de la profilaxis estándar, fue muy parecido a la presentación de enfermedad de injerto contra huésped, 6 versus 4, pero la situación es que la enfermedad de injerto contra huésped 3 y 4 se presentó en 0%. O sea, todos los pacientes que desarrollaron enfermedad de injerto contra huésped aguda fue prácticamente grado 1. Y ellos comentan en su publicación que esto prácticamente requirieron tratamiento tópico, y solo 2 pacientes de estos 4 requirió este tratamiento sistémico. Para los grupos de trasplantes o las personas que están aquí entrenadas, sabemos que este tipo de injerto es más sencillo de poder tratar, tiene menos riesgo de complicación, y lo más importante es que por lo menos en este estudio la mortalidad relacionada a trasplante que se vio antes del día 100 principalmente ocurrió relacionada con el injerto, algo que no ocurrió en el grupo de Abatacept. Entonces, para una enfermedad benigna como es la beta-talasemia, ¿verdad? Que para muchos pacientes en el pasado era una limitante acceder al trasplante por el riesgo de complicaciones o mortalidad que había relacionado al trasplante. Por este nuevo tipo de profilaxis, saber que enfermedad aguda, grado 3 o 4, puede llegar a 0% y que eso puede representar que no tengamos mortalidad relacionada a esta complicación, pues obviamente aumenta el acceso de esta indicación para muchos pacientes, ya que pues probablemente muchos más se animarían al saber que esta complicación está controlada. Este es otro estudio, este es más reciente, este es del 2025, se acaba de publicar recientemente, apenas hace un mes. Ellos evaluaron la seguridad y beneficio de incorporar Abatacept, pero ya de uso prolongado. De hecho, es de los pocos estudios que lo hacen durante un año. Porque a raíz de los estudios anteriores se dieron cuenta que sí había un beneficio en enfermedad de injerto contra huésped crónico, o sea, sí había una disminución, y principalmente eran moderado y grave. Entonces ellos hicieron la pregunta: ¿qué pasaría si extendemos estas dosis, verdad, hasta el año, y qué influencia va a tener esto en la enfermedad de injerto contra huésped crónico? Fueron 60 pacientes, fue un multicéntrico con diagnóstico, aquí eran hemoglobinopatías, tanto drépano como beta-talasemia mayor. De hecho, el gran porcentaje de los pacientes tenía drépano, menores de 21 años. A diferencia del anterior, esto fue un acondicionamiento de intensidad reducida. Sabemos que la bibliografía recientemente recomienda principalmente este tipo de acondicionamiento, sobre todo para pacientes que tienen una enfermedad benigna, y que sabemos que los acondicionamientos de mieloablativos más la exposición a la inmunosupresión durante los siguientes años sí puede representar un riesgo para segundas neoplasias. Aquí los donadores fueron HLA idénticos, relacionados y no relacionados 7 de 8.
El injerto fue médula ósea y cordón. Fueron 40 pacientes en el grupo de la profilaxis estándar, que era tacrolimus, más prednisona, más metrotexate. Y 20 pacientes en el grupo de la Abatacept. Y como les comenté ahorita, o sea, no solo daban el esquema durante el primer mes, sino también extendían. Entonces, ¿qué agregaron? Alrededor de 6 dosis más, en el más 60, más 100, más 180, 270 y 365. En el grupo de pacientes que tenían injerto de cordón, quitaron 3 dosis. Sabemos que el riesgo de injerto es menor. Y lo que ellos observaron fue muy parecido al estudio anterior. Podemos ver cómo en el grupo de prednisona el desarrollo de enfermedad de injerto contra Western grado 3 y 4 se reportó en piel, 2 pacientes, 10 y 5, pero podemos ver cómo en el grupo de Abatacept nuevamente se replicó lo del estudio anterior y fue de 0%. Y es lo que para ellos era muy importante, ¿verdad? Porque el injerto grado 1 o 2 es mucho más sencillo de manejar que aquellos pacientes, sobre todo que tienen gastrointestinal grado 3 y 4. La diferencia fue estadísticamente significativa. Y en cuanto a la recuperación y la presentación de efectos adversos, sobre todo viremias, fue más o menos igual en los dos grupos. También una de las complicaciones que desarrollan los pacientes de este tipo de padecimientos de hemoglobinopatías ya durante el tratamiento de la profilaxis es la presentación del PRES. Y podemos ver cómo en el grupo de la Abatacept fue de 0%. Age grado 3 y 4 fue de 0% y podemos ver la diferencia en crónico severa, que era lo que ellos querían ver principalmente, ya que habían hecho extendido este esquema hasta el año y fue 5% versus 30%. Como les comentaba, las infecciones virales sintomáticas en el grupo Abatacept se presentaron antes del día 100 y en el grupo de profilaxis estándar sí fue un poco más allá del día 100 y hubo 0 casos de mortalidad asociados a enfermedad de injerto contra huésped en el grupo de Abatacept. Este es otro estudio pequeño, pero que también abre una puerta a la combinación de la profilaxis estándar más, que es algo que yo creo que nos debemos llevar de esta plática. O sea, que ya no va a ser suficiente con lo que no conocíamos nosotros como un inhibidor de calcineurina más metrotexate, sino que ahora, a partir del 2020, la pregunta viene, bueno, ¿qué más? ¿Verdad? Porque ya hemos visto que muchos de estos medicamentos sí mejoran los desenlaces. En lo que hicieron fue a la profilaxis estándar de ciclosporina, micofenolato y metrotexate, añadieron ruxolutinib. A partir del día 30, ya que ellos querían tener prendimiento confirmado a través de quimerismo del trasplante. De hecho, en este estudio se presentaron 0% de fallas y posteriormente añadían ruxolutinib 2 veces al día. Es un estudio retrospectivo de 49 pacientes con diagnóstico de beta-talasemia mayor. Todos fueron menores de 12 años. El acondicionamiento que aquí se dio fue mieloablativo y tenían donadores no relacionados desde 10 con disparidad de un antígeno. Y este estudio se llevó a cabo entre febrero del 2018 y octubre del 2022. En el grupo estándar habían 22 pacientes con una mediana edad de 5 años y en el grupo de Ruxo habían 27 pacientes con una mediana de 4 años. Y nuevamente, muy parecido a los resultados de Abatacept, podemos ver cómo la enfermedad de injerto contra huésped agudo 3 y 4 en el grupo de Ruxo se presentó en 0%, a diferencia del grupo de la profilaxis estándar que fue hasta el 27%. En general, para injerto agudo, la diferencia en el grupo de Ruxo fue 22 versus 40%, y ya para crónico, fue 18 versus 40%. Los 2 pacientes que fallecieron en el grupo de profilaxis estándar relacionado con enfermedad de injerto contra huésped intestinal aguda. Y podemos ver aquí en las curvas de supervivencia como si hay una diferencia entre el ruxolutinib y el control. En cuanto a la incidencia de enfermedad de injerto contra huésped agudo. En el grupo de Ruxo no hubo ninguna mortalidad.
Un reto que yo creo que, como mencionaban ahorita en la introducción, bien importante para el área de pediatría es la incorporación de nuestros pacientes en ensayos clínicos. El acceso a ensayos clínicos para evaluar nuevos agentes en el área de pediatría es todo un reto. Normalmente, a veces, mucha de nuestra experiencia está basado en estudios de adultos. Por lo menos para el año 2020, solo habían 6 ensayos clínicos sobre intervenciones para la prevención o tratamiento de enfermedad de injerto contra huésped. La verdad, había muy poquita evidencia y obviamente al existir poca evidencia, hay pocas posibilidades de que nosotros podamos tener nuevas alternativas. Esto también viene del hecho de que en el área de pediatría, pues más o menos es entre un 20 o 30% de los trasplantes que se hacen en adultos y pues estos son muchos factores, entre ellos pues el mejor pronóstico que tenemos nosotros. Cómo eso va reduciendo cada vez más la indicación de trasplante en el área de pediatría y sobre todo ahorita con los anticuerpos en primera línea, ya que la principal indicación en pediatría pues son las leucemias agudas. Y sabemos que muchos de los medicamentos que ahorita ya se están usando en primera línea y que están representando una disminución en las recaídas de estos pacientes, que es la principal indicación, va disminuyendo la cantidad de indicaciones. Pero en el área de benignos, pues sí ha surgido, gracias a todas estas nuevas terapias, ampliar el panorama de trasplante. Esta fue una encuesta que se llevó a cabo en Alemania, Australia y Suiza. Es una encuesta electrónica que ellos habían hecho en el 2009 y quisieron ellos replicarla en el 2018 como para ver cuál había sido el avance en cuanto al tratamiento de la enfermedad de injerto contra huésped. Respondieron alrededor de 29 centros, fue una encuesta electrónica y podemos ver realmente en las imágenes cómo pues no había mucha variación en cuanto al 2009 y al 2018. Ya empezaban a surgir los nuevos medicamentos, principalmente como ruxolitinib, pero pocos centros en ese momento, en el 2018, estaban utilizándolo. Y como seguía principalmente los inhibidores de calcineurina y el esteroide, siendo como que los medicamentos más usados. En realidad no hubo grandes diferencias. Ya específicamente para crónico, vemos un poquito cómo aumenta la tendencia de ruxo y brutinib. Estos en general eran tanto pacientes adultos como niños, y que realmente este fue como que el punto en donde empezó todo este cambio de los últimos 5 o 7 años que yo les mencionaba, de generar muchos ensayos clínicos para probar esta combinación de estos diferentes medicamentos con la profilaxis estándar, también para el uso en primera línea, para enfermedad injerta, para pacientes refractarios a esteroides en enfermedad de injerto contra huésped agudo y ya como segunda o tercera línea para crónico. Marco ahorita les presentó un poquito de los antecedentes de la aprobación de Ruxo, como segunda línea de tratamiento para enfermedad de injerto contra huésped crónico. Y este es el estudio pediátrico que se publicó el año pasado, en el 2024. Ellos querían investigar tanto la farmacocinética como la seguridad de Ruxo, más esteroides en menores de 18 años con crónica moderada severa. Es un estudio fase 2 de un solo brazo. Reclutaron pacientes de 21 hospitales en diferentes países. La mediana de edad fue 11 años. En un momento ellos tenían interés de reclutar pacientes desde los 28 días hasta los 18 años, pero finalmente fue de 2 a menores de 18 años, con age crónica moderada severa, sin tratamiento previo o refractario a esteroides, según los criterios de la NIH en el 2014. Y ellos lo colocaron principalmente en 3 grupos. De 12 años menores de 18 iban a tener una dosis de 10 miligramos 2 veces al día. 6 años y menores de 12 eran 5 miligramos 2 veces al día. Y de 2 años menores de 6, de 4 miligramos por metro 2 veces al día. Los ciclos eran de 28 días. Y dentro de sus desenlaces, la primera evaluación se iba a hacer el día 1 del 7º ciclo, o sea, después de 6 meses de tratamiento. Y esa iba a ser la tasa de respuesta global, incluyendo respuesta completa y respuesta parcial. Y, que más o menos
La mediana de edad fue de 11 años. Los hombres representaron el 64%, los caucásicos 47% y principalmente eran malignidades. Entonces, ¿qué observaron ellos? Con el criterio que yo les acabo de comentar, que la respuesta fue del 40%. Pero la máxima respuesta alcanzada en cualquier momento de estos primeros 6 meses fue hasta del 82%. ¿Qué sucedía? Que el paciente alcanzaba esta respuesta y por diferentes razones posteriormente la perdía, ¿verdad? Y ya quedábamos con 40% para el día 1 del séptimo ciclo. Hay 2 estudios previos en pediatría antes del 2020 y es prácticamente lo que se reporta, o sea, la máxima respuesta alcanzada fue del 80%. Uno de los criterios que ellos colocaron es que si el paciente por alguna razón se perdía, no acudía a las citas, perdía el seguimiento o así, se iban a colocar como no respondedores. Eso también pudo haber influido en la tasa de respuesta global. Podemos ver aquí a los grupos de edad, quienes tuvieron una mejor respuesta fueron los escolares, los que eran mayores de 6 años y menores de 12 años, ¿verdad? En el grupo de adolescentes, algo bien importante a comentar de este estudio es que ellos tenían enfermedad de injerto contra huésped grave en mayor proporción que los diferentes grupos como los preescolares y los escolares. Y no hubo diferencia si había estado tratado previamente con corticosteroides o si era la primera vez que iba a tener una línea de tratamiento. Podemos ver aquí la proporción de respuestas completas y respuestas parcial, igual por grupo de edad. El 27% de los pacientes suspendió el tratamiento de manera temprana. Los eventos adversos de cualquier edad ocurrieron hasta en el 98% de los pacientes, pero estamos hablando desde grado 1. Y los eventos adversos grado 3 más frecuentes relacionados con ruxolitinib fue anemia en el 16%, neutropenia en el 24% y trombocitopenia hasta en el 18%. Podemos ver cuál fue el tipo de respuesta por órgano. Podemos ver que principalmente se dio en articulaciones esófago en cuanto a gastrointestinal o tubo digestivo superior. Quien tuvo menos respuesta fue pulmón y hígado. Entonces, después de todo esto que le acabamos de comentar, yo creo que para la selección de medicamentos, cuando vamos a tratar principalmente enfermedad de injerto contra huésped, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno, o sea, si ya nuestro paciente cuenta con citopenias al momento de que nosotros queremos empezar el tratamiento, a lo mejor ruxolitinib no va a ser la mejor opción en ese momento, sabiendo que uno de los principales efectos secundarios es la generación de anemia, neutropenia o trombocitopenia. Si nuestro paciente tiene antecedentes de daño cardíaco o diarrea, a lo mejor ibrutinib en ese momento no va a ser nuestra mejor opción. Ya sabemos que para menores de 18 años, principalmente en la parte de pediatría, tenemos aprobados y disponibles en el país todas estas opciones: ibrutinib, ruxo, belumosudil y fotoféresis extracorpórea, que si nuestro paciente se encuentra a lo mejor con injerto pulmonar o fibrosis avanzada, la introducción de ruxo de una forma temprana o cualquiera de estos otros métodos puede ayudarnos a disminuir y mejorar la calidad de vida. Y que si nuestro paciente se encuentra lejos del centro de trasplante, tuvo que regresar a su ciudad de origen, a lo mejor la fotoféresis extracorpórea no sería su mejor opción porque ya sabemos que son varias sesiones a la semana durante varios meses y que tenemos mejores opciones incluso vía oral que este paciente podría tomar, que es algo que nosotros también debemos considerar en el momento de planear el trasplante. Me ha tocado el escenario que incluso hay pacientes que en su ciudad de origen o en el país en el que se encuentran, el acceso a medicamentos tan básicos como el inhibidor de calcineurina no es posible. Entonces es algo que nosotros podemos prever desde el momento que estamos haciendo el trasplante. Muchos pacientes incluso se llevan el medicamento de aquí a su ciudad de origen y preguntarnos que en caso de que se presentara enfermedad de injerto contra huésped, ¿qué otros medicamentos de segunda línea va a tener acceso disponible de forma inmediata en la ciudad que se encuentra? Ya que muchas veces
Como les decía, el seguimiento de estos pacientes es a través de telemedicina y algún hematólogo con el que contactamos en el país o en la ciudad en donde se encuentra. Entonces, la disponibilidad del acceso a estos medicamentos cambia radicalmente. Algo que no mencioné en el estudio anterior es que los resultados se vieron principalmente en el en el de Ruxo para injerto crónico, en el grupo de pacientes que tenían injerto moderado. Fue mucho mejor, a ese fue el grupo que mejor le fue, a diferencia de aquellos pacientes que ya estaban en una enfermedad de injerto contra huésped grave. Entonces, iniciarlo de una forma temprana también cambia los desenlaces. Y sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros dos ponentes nacionales por estas presentaciones. Creo que es un tema siempre muy interesante y apasionante y me parece que pues también una de nuestras limitantes a veces es la disponibilidad de todas estas opciones en nuestros pacientes, en nuestros centros y eso pues a veces condiciona un factor más en la decisión del tratamiento que elegimos para ellos, ¿no? Como la doctora Valentín nos ponía en la tabla, creo que es uno de los ítems también a considerar en estos criterios de selección. Pero bueno, vamos a empezar con nuestras sesiones de preguntas. Por aquí ya los animo a que puedan hacer sus preguntas a través de la plataforma. Ya tenemos por ahí una pregunta del doctor Oscar Bueso, quien nos comenta, bueno, pues felicitaciones por la excelente presentación. Y una de las cuestiones que nos interesaría, y me parece una pregunta muy interesante, es ¿cuándo iniciar el descenso de la inmunosupresión, particularmente ciclosporina, tacrolimus, si es que estamos utilizando micofenolato, por ejemplo, si estamos en la plataforma de afloidéntico, una vez que utilizamos nosotros la ciclofosfamida post? Creo que esto es muy interesante y aquí habría que hacer pues dos grandes diferencias, tanto en el escenario del trasplante haploidéntico como el de donador relacionado. No sé cuáles son las estrategias hoy en día, tanto en el paciente de adulto como en el paciente pediátrico, cómo van suspendiendo los inmunosupresores, siempre y cuando evidentemente no haya datos de enfermedad de injerto contra huésped agudo. ¿Quién empieza? Bueno, sí, es una pregunta muy interesante porque no hay ensayos clínicos prospectivos que nos den esa respuesta. Tiene mucho que ver la experiencia del centro y valorar el riesgo. Lo que hacemos nosotros es valorar el riesgo de la enfermedad. Evidentemente, en un paciente que viene con anemia plástica o que se trasplantó por una inmunodeficiencia o que lo trasplantamos por algo benigno, usualmente llevamos la profilaxis de inmunosupresión de enfermedad de injerto contra el huésped hasta el año del trasplante. No así los pacientes con enfermedades malignas. En las enfermedades malignas, dependiendo del riesgo. Lo habitual o que está escrito y lo anecdótico son 180 días, pero nosotros no hacemos eso porque la mediana de recaída de mi centro es cerca del día 80 de las leucemias linfoblásticas. Si yo me espero a bajar la inmunosupresión hasta el día 180, pues lo más probable es que no tenga posibilidad de hacer ninguna inmunomodulación en cuanto a la enfermedad de injerto en contra del huésped para ayudar con el efecto injerto en contra del tumor en contra de la leucemia. Nosotros en los pacientes de alto riesgo, eso quiere decir que tienen más de una primera respuesta completa o que la enfermedad medible residual fue positiva antes del trasplante o después del trasplante, nosotros empezamos la disminución cerca del día 60 como para terminar al día 90. En lo habitual, nosotros terminamos o intentamos bajar la inmunosupresión en un paciente que no tiene más riesgo, que no necesita más que no tiene más riesgo que recaer que otro, cerca del día 90 empezamos la reducción como para terminar al día 120. Sí, pero no hay estudios prospectivos que nos digan esto. A nosotros nos ha funcionado bastante la estrategia basada en riesgos. La enfermedad medible residual es lo que nos da la pauta. Si la enfermedad medible residual nosotros tomamos la primera al día 35. Si la primera sale positiva, es un paciente que vamos a bajar la inmunosupresión de manera rápida para intentar inmunomodular. ¿Sí? Y al día 100, lo usual es que ya tienen H y ya no tienen la enfermedad medible residual positiva. Y que esa es una recaída que nos ahorramos cambiándola por enfermedad de injerto en contra del huésped. Y como ya tenemos muchas herramientas para la enfermedad de injerto en contra del huésped, pues nos confiamos más de esta estrategia a de las recaídas, porque a veces las recaídas son muy importantes. Pero no hay estudios clínicos prospectivos aleatorizados que digan en esta fecha se tiene que bajar la inmunosupresión en cada contexto. De hecho, en la encuesta que les presenté que se hizo, fue una de las preguntas que se evaluó y están sorprendentes los resultados de la variabilidad que hay, de cómo cada centro hace y es lo que dice Marco, o sea, como no hay evidencia que dicte cuál es la mejor forma,
cada centro elige cuál es la de él. Por lo menos en mi centro, que igual como Marco se hace principalmente haploidéntico, nosotros basados en el esquema de John Hopkins, quitamos el micofenolato en el día 35, siempre y cuando no haya manifestaciones de enfermedad de injerto contra huésped agudo. Se queda con el inhibidor de calcineurina, y igual, depende del riesgo. Pero en mi centro principalmente todos los trasplantes son de sangre periférica, entonces sabemos que la estrategia de quitar el inhibidor de calcineurina para mejorar la modulación del trasplante después del día 60, en nuestra experiencia, sí se ha presentado gran cantidad de injerto, entonces ahí va a depender, como decía Marco, de la enfermedad mínima residual, con la que haya entrado, si tuvo a lo mejor algún, no sé, blina previo al trasplante, alguna otra estrategia que nos permita a lo mejor mantenerlo hasta el día 100, pero nosotros de forma estándar empezamos igual, hacia el día 90 y es 20% cada 3 semanas, obviamente con un seguimiento muy estrecho, dándole al familiar, ya hay muchas aplicaciones donde él puede estar viendo fotos, en donde nos puede estar avisando de que si lo que está presentando es H, ¿verdad? Porque en caso de que se presente, pues manejarlo y a lo mejor ir un poquito más lentos con la disminución de la inmunosupresión. Pero si nosotros regularmente igual empezamos más o menos entre el día 90 o 100, la disminución del 20% más o menos cada 2 o 3 semanas, que eso sí nos lleva más o menos alrededor de 2 meses. Ya. Pues sí, creo que eso es una buena estrategia, el adaptar a riesgos, sobre todo de la enfermedad de base y el estado de la enfermedad previo al trasplante, y pues en una evaluación temprana creo que nos puede normar mucho la conducta. A ver, una pregunta que me parece muy interesante. Habemos centros que no utilizamos tanto, por ejemplo, ATG, también por el tipo de trasplantes que realizamos. Sabemos que hay escuelas muy pro ATG, ¿no? Como los ingleses, que prácticamente lo usan todo el tiempo. Siempre conlleva un menor riesgo de enfermedad de injerto contra huésped, pero también un mayor riesgo de recurrencias, por ejemplo. Esto también se ha estudiado en algunos centros. ¿En qué escenarios utilizan ustedes, tanto en la población pediátrica como en los adultos, globulina antitimocito? ¿Qué dosis, qué esquemas utilizan? ¿Y cuál es el beneficio que hoy en día le verían a utilizarlos? ¿Cuál sería ese escenario clínico en el cual sí o sí hoy estarían utilizándolo, fuera a lo mejor del escenario de una anemia plástica, ¿no? O algo así. Bueno, nosotros principalmente en enfermedades benignas, inmunodeficiencias, fallas medulares, la dosis que estamos usando es de 5 repartido, empezamos 0,5 para disminuir la cantidad de efectos secundarios que se pueden presentar al ATG, que ya sabemos que son muchos, desde pues presión, hipertensión, anafilaxia y todo. Entonces, esta estrategia de empezar con una dosis muy pequeña, y luego repartir los otros en 2 días nos ha funcionado muy bien. La verdad, ya nosotros en el centro, la profilaxis que todos conocíamos como minimetrotexate y inhibidor de calcineurina, ya no lo hacemos completamente solo, siempre ahora viene combinado con algo más. Aunque en el centro, la verdad, nosotros incluso en fallas medulares e inmunodeficiencias hacemos haploidénticos, entonces prácticamente la combinación es con ciclopos, y nos ha ido bastante bien con esa estrategia. Pero sería principalmente ese escenario. En enfermedades malignas, nosotros no utilizamos ATG. Eh, con nosotros es bastante parecido. Tenemos ahí por ahí 4 o 5 pacientes con inmunodeficiencia trasplantados y todos han ido con globulina antitimocito. También, obviamente, pues las anemias aplásicas. eh, por ahí hay 2 falciformes que utilizamos ATG. Normalmente utilizamos 5 miligramos igual, dividido en 2 dosis, o 7,5 dividido en 3 dosis a 2,5 miligramos kilo por día. Eh, También recientemente metimos una disqueratosis congénita, cosas que no necesiten tanta enfermedad de injerto en contra del huésped para tener alguna respuesta. Obviamente también nos trasplantamos bastantes autoinmunes. En la autólogo de autoinmunes, ahí a todos los metemos con globulina de timocito. Pero la realidad es que no usamos tanto ATG. Antes utilizábamos un poco más. Si hay algún paciente, o sea, individualizado, que tiene donadora mujer, receptor hombre,
Y utilizamos ciclopos y a veces le ponemos un poquito de ATG al acondicionamiento. Si tiene 3 hijos la persona, o algo muy individualizado. Si tiene un riesgo muy alto de enfermedad injerta en contra del huésped, sí utilizamos globulina de timocito, pero no lo utilizamos de manera rutinaria. Entrando un poco al terreno de la ciclofosfamida post, me parece que nuestra experiencia en haploidénticos ha sido pues mayor, pero eventualmente nos iremos migrando también hacia el escenario de los pacientes que sean sometidos a un trasplante de donador relacionado. Sin embargo, pues lidiamos con las complicaciones, ¿no? Que de pronto a lo mejor no platicamos tanto de las complicaciones de la PTCI, pero finalmente sí tenemos evidencia pues de mayor reactivación de CMV, mayor viremas por adenovirus, que se ven también muy frecuentemente en la población pediátrica, virurias por BK, con cistitis hemorrágicas graves. ¿Qué opinan, en su experiencia y en sus centros, de sí poder pasar esta plataforma de ciclofosfamida post al escenario de los relacionados compatibles? ¿Y qué opinan también acerca de las reducciones de dosis? Es decir, en lugar de utilizar 50 miligramos por kilogramo, a lo mejor bajar a 40, 35 miligramos por kilogramo. ¿Qué tanta evidencia hay y cuál es la experiencia si es que lo han usado en sus centros? Bueno, nosotros tenemos una pequeña corte, que empezó creo que fue en el 2020. Lo presentamos hace como 2 años en el Congreso de Trasplante. Y lo que para nosotros era un problema ahí muy importante, la enfermedad injerto contra huésped en idénticos, con el esquema estándar que era inhibidor de calcinurina y metrotexate. Y cuando nosotros migramos a ciclopos en idénticos, sí vimos una disminución, pero principalmente en la enfermedad injerto contra huésped grave, que sabemos que muchas veces esto puede llevar a desenlaces fatales como la pérdida del paciente. Entonces, es una corte pequeñita como de 25 pacientes, pero nosotros ya obtuvimos resultados y a partir de ahí ahorita es el estándar en el centro. A pesar de todo eso, los números que tenemos en injerto agudo, nosotros consideramos que son bastante altos. Usamos principalmente injerto periférico. Entonces, en nuestro centro no nos hemos atrevido a lo mejor bajar la dosis de forma estándar, solo en algunos casos muy seleccionados donde todos los otros factores nos benefician. Ejemplo, o sea, que el donador sea hombre, a un receptor hombre, que sea un donador joven, o sea, menor de 32 años. Entonces, a lo mejor en un escenario en donde tenemos todos los factores de mejor pronóstico para este tipo de desenlace, pudiera ser que si lo disminuimos a 40. Este, pero particularmente tendríamos que individualizar cada caso y decir, bueno, ¿qué factores tiene este paciente al momento de su evaluación para la enfermedad injerto contra huésped? Y ya después de tener todo eso, decimos, bueno, este a lo mejor es un candidato para disminuir la dosis. Con nosotros, pues sí, esto de bajar la dosis de la ciclofosfamida, pues en los ensayos aleatorizados fase 3, los dos New England que hay, tanto en intensidad reducida como en mieloablativo, la dosis que se utiliza es 50 por kilo los días 3 y 4, sin cambios de dosis, y son estudios de hace 2 años y hace un año. Nosotros no hacemos modificaciones de dosis en lo habitual. Evidentemente, como la dosis en esos estudios es a peso ideal y en México hay mucha obesidad, obviamente les toca, no sé, si llega un paciente de 130 kilos, la verdad es que les toca muy poca dosis comparado con los 50 por kilo que deberían de recibir los pacientes, y tenemos buenos resultados. Hemos bajado las dosis. Sí, hay una corte francesa donde los pacientes mayores de edad, los añosos, les dan 40 por kilo. Está publicado hace 2 años. Creo que está en Blood. Y nosotros, en los pacientes que tenemos arriba de 65, que pues, obviamente no es el caso de los pacientes pediátricos. La verdad es que la ciclopos en un paciente anciano es complicada. El corazón da mucho miedo a la hora de las infusiones. Lo hemos llegado a bajar hasta 40 por kilo, pero es en casos seleccionados. No tenemos un protocolo de bajada de dosis. Un paciente que tiene factores de riesgo cardiovasculares y tiene más de 65 años. Sí hemos utilizado 40 por kilo, como hay artículos publicados. Y en México sí hay experiencia de gente que ha bajado a 25 por kilo y con resultados más o menos favorables, pero en prospectivo y en fase 3 no hay todavía resultados para bajar dosis. También por ahí los franceses tienen otros esquemas donde bajan la ciclopost
pero le ponen GAT. Le ponen ATG. Entonces, esos esquemas suenan más interesantes. A mí me gustaría más la combinación para disminuir toxicidades. Y sí, la realidad es que en idéntico, si con profilaxis convencional tenemos tasas de reactivación de citomegalovirus de un 20%, pero con haploidéntico, sin utilizar letermovir, tenemos tasas de reactivación de un 60% de citomegalovirus, que si se detecta a tiempo, como lo hacemos cada semana, la verdad es que no hay ningún inconveniente. O sea, nosotros cada 2 veces por semana tomamos cargas virales y se detectan las cargas cuando tienen 1000 y son 65% que reactivaron, pero realmente clínicas son menos de 5% las efectivas. Entonces, yo creo que la detección a tiempo es muy importante utilizando cíclopos. Y cíclopos en idéntico, pues hasta este año salió el ensayo con mieloablativo. Tenemos casos seleccionados de pacientes con alto riesgo de Edge que utilizamos ciclo en idéntico. Yo creo que ya para el siguiente año tendremos que transformar los protocolos de las unidades, de hacer cambiar lo que siempre hacías a algo completamente diferente, pues tienes que hacerlo y ver los resultados a 2 años. Estamos justo en ese proceso de intentar cambiar todos nuestros protocolos de idéntico a cíclopos. Oigan, y antes de pasar a otro tipo de preguntas, bueno, de otros aspectos, aprovechando su expertise, sobre todo para aquellos centros que están empezando a incursionar con los haploidénticos, etcétera, ¿cuáles son las estrategias que utilizan hoy en día ustedes para minimizar la toxicidad por la ciclofosfamida? Que sabemos que sí son factores que tenemos que cuidar, sobre todo para aprovechar el beneficio de la ciclofosfamida post. ¿Cómo minimizar la toxicidad de la ciclofosfamida post en nuestros pacientes, tanto pediátricos? Bueno, nosotros, yo creo que una parte muy importante es la evaluación, las evaluaciones antes del trasplante, ¿verdad? Saber cómo va a entrar tu paciente, con qué función cardíaca, la evaluación de neumo, cardio y todo. Y luego nosotros sí, de forma estándar, la hidratación la damos en hospital. Nosotros tenemos un esquema que prácticamente todo el acondicionamiento es ambulatorio y ya en el día más uno se ingresa al paciente para la hidratación. Esta hidratación en pediatría es muy común usar estos planes 2 a 1. Entonces sabemos que la ciclofosfamida puede, como un efecto secundario, causar hiponatremia. Entonces, obviamente no se hace con este tipo de hidrataciones estándar en pediatría, sino se hace con Harman o con fisiológico. Eso porque estas hiponatremias incluso está descrito que pueden desencadenar crisis convulsivas. Entonces nos aseguramos de la hidratación, la administración de la ciclopos con mesna, nosotros ya lo hacemos al 100%. Sé que hay literatura que está escrito entre el 60 o 70%, pero nosotros lo hacemos al 100%. La incidencia de cistitis hemorrágica en el grupo de nosotros es menor al 10%, o sea, no es un problema que nosotros tengamos ahorita, muy importante. Sí ha cambiado, sobre todo después de que desapareció el Seguro Popular con las diferentes marcas de ciclo que entraron al mercado. Eso sí, nosotros lo hemos observado, que hay épocas en donde llega cierta marca de medicamento al hospital y como que hay un repunte de la cantidad de cistitis hemorrágica que hay en los pacientes que en ese momento se están trasplantando. Pero principalmente sería eso, o sea, la hidratación, el uso del Mesna y obviamente saber cómo entra el paciente al trasplante. Pues nosotros muy parecido, muy parecido. La hiperhidratación, alcalinización, uso de mesna. La verdad es que cistitis hemorrágicas tempranas, es decir, por la ciclofosfamida, la verdad es que no tenemos. Las cistitis hemorrágicas que tenemos son post-trasplante, son tardías y son por reactivaciones virales. Pero sí, somos muy juiciosos con el protocolo. Tenemos protocolo que ya tiene bastantes años y tomamos un ego a las 6 horas, un ego a las 12 horas por los días que use la ciclofosfamida y se corrobora que no haya cistitis, que no sea solamente grado 1, es decir, que solamente esté en el ego. Si por algo tiene eritrocitos, se da una dosis extra de mesna, pero en general hacemos lo mismo que hace la doctora.
Perfecto. Por ahí una pregunta del público que me parece interesante siempre. A ver, tenemos muy buena evidencia del uso de nuestras segundas líneas, ¿no? En aquellos pacientes que son refractarios a esteroide, pero ¿en qué momento usar, no? O sea, ¿en qué momento decides hacer el cambio? ¿Cuándo decides hacer el cambio? ¿Cómo bajas el esteroide en esos pacientes? ¿Los mantienes en esa misma dosis? Si los tenías en ese momento, a lo mejor todavía con una plataforma con otro inhibidor de calcineurin, etcétera. ¿En qué momento, por ejemplo, inicias ruxolitinib? Pues la terapia normalmente es aditiva. Si ya lo tienes con esteroide y cumple criterios de refractariedad o de dependencia. Yo creo que los criterios son fundamentales. Si estamos hablando de H agudo, vigilar que no haya progresión en 3 a 5 días, que haya algo de respuesta en los primeros 7 días o que se quite completamente en los primeros 28 días para decir que es refractario. Y si estamos hablando de crónico, que haya respuesta al menos a las 2 semanas y que podamos bajar el esteroide entre 2 y 3 meses. Si no logramos los hitos que estamos esperando, pues inmediatamente lo más rápido posible hay que cambiar el tratamiento a una segunda línea, porque lo que sí se ha visto es que cuando no responden a esteroides, aunque ustedes les dejen el esteroide más tiempo, pues no va a tener respuesta. Y hablando de agudo, pues mientras más rápido demos el tratamiento, mejor supervivencia va a tener el paciente y menos secuelas. Entonces, yo creo que hay que intentar apegarse a los criterios de refractariedad y cuando cumpla criterio de refractariedad, o sea, en crónico al menos 15 días y en agudo vigilar el 5, el 7 y el 28 y en cuanto no lo cumpla, migrar a una línea más temprana de tratamiento. Yo creo que eso es lo que a nosotros nos da o la mejora de los resultados, porque antes esperábamos a ver si ya va un poquito mejor, pero ya le salió acá y sigue con el esteroide, llegan las infecciones y mientras más rápido quitemos el H grave, mejor va a estar el paciente. Sí, yo opino prácticamente lo mismo. Y en cuanto al retiro de cuál, bueno, ya sabemos que el esteroide es de los que tienen más efectos secundarios, ¿verdad? Entonces, ya una vez que tú estableces Ruxo o cualquier otra línea de tratamiento, pues tu primera así meta es disminuir el esteroide, retirarlo y ya después te irías al inhibidor de calcineurina si presentó, en ese momento aparte tenía tacro o ciclosporina, porque el esteroide es el que más problemas te va a dar a largo plazo y es pues en el que más se batalla. Algo bueno es que por lo menos los estudios en pediatría hasta el 70% lo logró. ¿Qué sucede? Que posteriormente puede haber algo de reactivación de H y a lo mejor otra vez tienes que intentarlo, pero sí es una meta que se puede llegar a alcanzar, sobre todo en el escenario de Rux. Este, ¿Y qué más? Pues prácticamente sería eso. ¿Cómo lo haces? Pues depende. En agudo, la estrategia puede ser más rápida, con crónico. Por lo menos yo a mis residentes siempre le digo que lo más importante es la paciencia. O sea, hay que tener mucha paciencia. No hay que acelerarse, a lo mejor en agudo tú puedes ir un poquito más rápido, pero en crónico es, si así ya tienes injerto y tenía esteroide, inhibidor de calcineurina, piensa que va a estar así a lo mejor hasta después de 6 meses. Y si aparte ya agregaste otra línea, en una de esas llegas al octavo, noveno mes. Entonces, tu prioridad es quitar el esteroide, pero con mucha paciencia. ¿Para qué? Para que ese no sea el desencadenante de que se te vuelva a reactivar y prácticamente empezar de cero. Esta pregunta me surgió ahorita en la presentación de la doctora Valentín, porque finalmente pues yo también trasplante solo adultos, aunque me formé en una unidad mixta, pero pues mi experiencia en niños es muy poca, pero me llamó la atención y es algo que nunca había pensado en cuanto a que la población pediátrica no es la misma, ¿no? Para nosotros los adultos son adultos y entran en un mismo grupo. Pero de pronto algunas diferencias entre los adultos jóvenes, pero en los niños hay desenlaces distintos y no es lo mismo trasplantar a un SCID de 3 meses, ¿no? Que a lo mejor a una LAL de 6 o que a lo mejor a un linfoma agresivo de 15 años. ¿Cuál es la población más difícil, ¿no? Epidemiológicamente hablando, ¿cuál es la población más difícil para controlar el H? ¿Cuál es la que tiene más incidencia? ¿Y qué factores han identificado ustedes en esos subgrupos de pacientes? Que me parece que es bien interesante porque son datos que no escuchamos frecuentemente. Bueno, como presenté en los estudios, a lo mejor no enfaticé, la población más difícil fueron los adolescentes y hay varios factores, se han investigado, desde el apego,
O sea, sabemos que en general en ellos, adolescentes y adultos jóvenes, el apego, el seguimiento suele ser más difícil. El hecho de que tomen el medicamento. Otro factor es, por lo menos hablando de hemoglobinopatía, si tú trasplantas a un paciente después de los 12 años, los desenlaces son muy diferentes a si lo haces a una edad más temprana. Hay mayor riesgo de complicación y eso también se ha visto en enfermedad de injerto contra huésped. Y en malignidad sabemos que son de peor pronóstico. Entonces, principalmente yo creo que ese sería, y los muy chiquititos, los menores de 2 años, ese sería la segunda población más difícil de tratar. Entonces, ¿quiénes tienen los mejores desenlaces? Prácticamente los preescolares y los escolares. ¿Por qué los chiquititos? Porque en ellos, uno, por alguna razón casi no entran en ensayos clínicos, pero tiene que ver también con que la cantidad de pacientes que tendrían que reclutar y el tiempo que les llevaría sería muy, muy grande. Entonces no están representados. Incluso hay todo un grupo de pacientes menores de 12 años que en algunos ensayos clínicos no están representados o no está la autorización para ellos. Y sabemos que hay tratamientos o terapias que en estos niños menores de 2 años, pues no hay indicación como tal. Pero para mí serían prácticamente los adolescentes, y por varias razones, desde el pronóstico hasta el apego. Pues muchísimas gracias, ya estamos prácticamente en tiempos. Antes de terminar, me gustaría si nos pueden regalar en 30 segundos cuáles son sus puntos claves, sus recomendaciones hacia nuestro público acerca de la prevención del AIDS o el manejo brevemente para poder ya dar conclusión al evento. Pues yo creo que lo relevante es estar actualizados y no tenerle miedo a la ciclofosfamida post-trasplante. Cada vez hay más evidencia de que la ciclopos es mejor que el tratamiento convencional y nos cuesta mucho quitar lo convencional porque estamos muy acostumbrados a lo convencional, pero yo creo que la ciclopos y el abatacept nos van a abrir muchas respuestas de la enfermedad de Injerto contra el huésped. Bueno, todo lo que podamos hacer para que no se presente. Yo creo que esas son las estrategias más eficaces, o sea, profilaxis y desde la selección del donador, la fuente, la edad del donador, ¿verdad? Porque ya sabemos que todos esos factores que en algún momento podemos llegar a controlar si se puede, disminuyen la presentación. O sea, si no tenemos el problema, siempre es mejor. Y ahora empezar a preguntarnos qué más. O sea, ahorita recientemente en el Congreso del EBMT que fue este mayo, eso fue así como que lo que teníamos que preguntarnos, o sea, ¿qué más puedo hacer yo en profilaxis? Y como vimos en la presentación de Marco y la mía, o sea, si el abatacept no cambia la recuperación post-trasplante, no hay un aumento en el riesgo de infecciones virales y parece una estrategia que te puede llevar a cero la presentación de enfermedad de injerto contra huésped grave, agudo 3 y 4, pues ¿por qué no empezar, verdad? Para cierto tipo de enfermedades que la verdad ya es bastante amplio la cantidad de estudios que hay tanto en benignos como en malignos, incluso en haploidénticos. Entonces, todo lo que podamos hacer desde el punto de vista de profilaxis, pues yo creo que eso sería lo ideal. Y sí, ciclopos, porque ahorita viene ciclopos con todo, ciclopos con Ruxor, ciclopos con abatacept, o sea, todas aquellas combinaciones que podamos nosotros llegar a hacer para disminuir y que esta complicación no detenga para muchos pacientes una oportunidad que prácticamente es la cura o vivir. Pues muchas gracias a ambos por sus presentaciones, por esta discusión tan rica. Les agradezco, siempre es un placer compartir con ustedes el foro y los dejo con la doctora Ángeles del Campo para poder despedir esta penúltima sesión académica extraordinaria. Gracias a todos. Bueno, pues muy buenos días nuevamente. Termino como iniciamos, agradeciéndole a la coordinación al doctor Sergio Ignacio Inclán Alarcón y las brillantes y excelentes presentaciones, como les mencionamos al inicio de esta sesión en sábado, estar conectados, pero la verdad es que fueron excelentes sesiones que, pues como iniciamos, ¿no? Tantos retos que tenemos para prevenir,
para diagnosticar y para tratar la enfermedad de injerto contra huésped, que como dijimos, pues es un tema muy apasionante, muy complicado, pero la verdad es que la información que nos proporcionaron el día de hoy, pues es una información muy actual que nos orienta mucho para poder llevar a cabo todos estos retos. Y no puedo dejar de mencionar que a pesar de ser sábado, hubo casi 260 asistentes de 11 países, incluyendo España. El resto de los países fueron latinoamericanos y pues nos da mucho gusto que todo lo que hoy nos coordinó el doctor Sergio y lo que nos presentó Marco y la doctora Valentine, pues haya llegado a tantos de nosotros. Y pues muchas gracias a todos los compañeros hematólogos y de otras áreas, porque también se conectan de enfermería, químicos, hematólogos, pediatras, adultos, pues que hayan dedicado esta parte de esta mañana a estar presentes en esta sesión. Y pues nos vemos el próximo miércoles para ver lo de mieloma y desearle también al doctor Efrén Montaño mucho éxito, igual que a su mesa directiva, que ya ellos darán continuación a todas estas excelentes sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias. Pues muchísimas gracias y ahora sí a disfrutar el sábado y este fin de semana, a festejar el Día de Muertos. Gracias. Gracias también al staff de AME, a todo el staff que siempre está muy atento para llevar en forma magistral estas sesiones. Gracias.